Estamos aquí de plácemes con el prolífico hombre de letras, estudioso como ninguno, Alfredo Sarmiento. En el Tolima dicen que es del Valle y en el Valle dicen que es del Tolima. ¿De dónde es usted? Bueno, tratan como de deshacerse de mí, Ay, pero muchas gracias por su generosa e inmerecida presentación y no lo digo por humildismo. Estoy muy contento de nuevo de estar aquí ¿por, y por humildismo o por humildad? sí me dijeron que la barbería ahorita tenían un corte muy especial que se llamaba el Frente Nacional. Entonces cuando veo que me ponen el rojo y el azul, digo, parece que es cierto. Y cuando al frente tengo a Alberto Lleras Camargo y a Guillermo León Valencia y a Belisario Betancur y a otros personajes que fueron representativos en esa época, me doy cuenta que sí estás haciendo un Y corte al que se doctor llama Ospina Pérez. al doctor Ospina Pérez. Entonces vengo por mi corte de Frente Nacional. Yo quiero que me ayudes, entre otras, a sacar un poquito de pelo y a pulir unas cuantas ideas en esta peluqueada. ¿En qué va el gerente liquidador de las fuerzas militares de Colombia? Antes de que llegue pues Es- Alejandro, que nos va a hablar del tema, Alejandro Ramírez, que es para mí el especialista en el tema, antes de que llegue él y nos nutra con su sapiencia. Usted sabe que Alejandro, yo le dije, me ganó una apuesta, entonces le dije, bueno, yo le pago una peluqueada ya con el barbero Calderón. Y va a venir acá y sí, como usted dice, él sabrá contestar mucho mejor esa pregunta. Pero la verdad es que no hay ministro de Defensa. Pareciera que hay un gerente liquidador de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque tienen un concepto errático respecto a lo que significa la defensa y la seguridad. La defensa y la seguridad es un bien común que nos concierne a todos, no solo a los hombres y mujeres que trabajan en los temas de la política pública y a los hombres y mujeres que visten un uniforme, nos concierne a todos los ciudadanos, a todas las personas. Y estos amigos han creído que el tema de la seguridad y la defensa es un tema que no debe ocupar primer lugar dentro de la discusión pública, sino que hay que darle instrucciones a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestras Fuerzas Militares y de Policía, que se queden quietos. William, yo deposito la confianza en nuestras Fuerzas Armadas para que ellas manejen el monopolio de las armas y ejerzan el uso legítimo de la fuerza dentro de los términos que son propios de los derechos humanos. Y a mí me sorprende ver cómo tienen a estas Fuerzas Armadas y de Policía, a estas Fuerzas Militares y de Policía, como amarradas, como asustadas. Me da grima ver policías y militares secuestrados, retenidos, como dicen eufemísticamente muchos de estos personajes que hoy, entre comillas, y no lo creo, dirigen la política de defensa y seguridad en Colombia, maltratados, vejados. Yo creo que en el país tenemos que empezar a entender que pegarle a un policía es tan grave como pegarle al papá o a la mamá. Hablando de temas de seguridad, ¿qué está pasando en Tuluá? Tuluá es mi tierra y ahorita en los previos de esta peluqueada hablábamos de cómo Tuluá ha sido asolada por la violencia a lo largo del siglo XX y de este siglo. No se ha podido sustraer a ninguna de las expresiones de la violencia, ni la liberal conservadora, ni las que se vinieron a dar después del Frente Nacional, ni las violencias guerrilleras, ni las del narcotráfico. Es doloroso lo que sucede con Tuluá, pero digamos también Tuluá es un fractal de lo que está pasando en Colombia. Tuluá es una parte del todo. Lo que pasa en Tuluá pasa en todo el país. Yo creo que el país lo hemos venido dejando al garete en materia de defensa y de seguridad, y yo sí creo que vas a tener que preguntarle a Alejandro Ramírez qué está pasando con lo que yo llamo el gerente liquidador de las Fuerzas Armadas en Colombia. Bueno, él va a estar después de su señoría, porque aquí... Sí, yo lo invité, es que no le digo que me ganó una apuesta y yo le dije que le pagaba peluqueada en donde el barbero. Sí, Sí. él es el invitado permanente
y dado el caos que hay en el orden público nacional, pues obviamente lo invito para que nos diga únicamente verdades, porque él dice, él habla con el corazón en la boca. Estamos en un momento muy, muy complejo en la historia del país. Yo celebro y valoro personas críticas con las formas en que Petro y su gabinete han venido dirigiendo la política pública del país. Yo creo que es muy importante que hayan esas voces valientes, capaces de denunciar, de criticar, de cuestionar, de destapar. Eso es muy importante. Pero entre todos también tenemos que empezar a plantear capacidad de anuncio. El país necesita mensajes de esperanza. No podemos caer en el escepticismo, porque el escepticismo y la desesperanza es funcional para todas estas personas que quieren someter al país a un proceso de erosión democrática. Tenemos que anunciar propuestas alternativas. El proceso electoral que se va a dar ahorita en octubre es una buena ocasión. El que venga en el 2026 será otra ocasión, pero es un trabajo cotidiano. Tenemos que mostrar que el país tiene muchas personas, muchos empresarios, muchos trabajadores, muchos líderes sociales, muchos miembros de nuestras Fuerzas Armadas haciendo cosas que apuntan al bien común. No nos dejemos meter en el corcho en remolino de la desesperanza y de la depresión, porque eso es funcional a quienes hoy detentan un poder cada vez más ilegítimo. Yo creo en la obediencia inteligente, pero no creo en el servilismo acrítico. Yo creo que es importante obedecer inteligentemente a la autoridad legítima, pero nunca caer en esas prácticas perniciosas del servilismo acrítico con los poderes arbitrarios. Y Colombia está lleno de poderes arbitrarios. Tenemos que salir de ese corcho en remolino, y eso se hace con anuncios esperanzadores. Usted es un prolífico escritor. Lo leía mucho en un periódico de Ibagué. Últimamente no he vuelto a escribir en el periódico El Nuevo Día, que siempre ha Y sido... allá escribía el expresidente Duque también. Sí, El Nuevo Día siempre ha sido una casa generosa conmigo y no he vuelto a escribir. Últimamente he estado escribiendo En la República. en el diario La República por invitación Sus últimos artículos. ¿Por invitación de quién, primero que todo? Del doctor Fernando Quijano, el director del diario La República, que me ha dado esa tribuna, y allí he podido hacer reflexiones sobre temas de coyuntura. En estos días estuve hablando sobre el tema de los populismos y también el laberinto de valores y la Torre de Babel en la que nos encontramos en estos tiempos, en estas circunstancias. Populismos hay de todos los cuños, William, los hay de derechas y de izquierdas. Y los populismos hay que contenerlos, porque es que los populismos van de la mano con esos discursos y diagnósticos catastrofistas, con esas actitudes mesiánicas, con esos liderazgos caudillistas, y eso no le sirve a la democracia. Esos son elementos corrosivos para la democracia y tenemos que contenerlo. ¿Y cómo tenemos que contener eso? Nunca con menos democracia, ni más faltaba. Eso se contiene con más y mejor democracia, y en eso estamos trabajando. Y la tribuna y la columna de la República me han servido para compartir con los amigos, como usted, que generosamente me leen esas reflexiones. Usted habla de Torre de Babel. Sí, hablo del laberinto de valores y Torre de Babel. Los colombianos todos estamos caminando por entre un laberinto de valores. No nos podemos poner en... Mejor dicho, sin brújula. Andamos sin norte, no sabemos para dónde vamos, no tenemos brújula, pero tampoco tenemos un hilo de Ariadna que nos permita devolvernos a restaurar un viejo orden que merezca ser restaurado. Y a eso agréguele que hay una Torre de Babel. Aquí las palabras han perdido sentido. Aquí la libertad se volvió libertinaje, la igualdad se volvió un igualitarismo ramplón, la fraternidad se volvió un sectarismo, en nombre de la política de la vida se avalan agendas de muerte, en nombre de las políticas del amor se promueven prácticas violentas, agresivas, polarizantes. Creo que estamos en un momento de crisis
de nuestra comunicación social y política. Es una comunicación social y política muy tóxica, muy suspicaz, muy llena de violencia simbólica. Y cuando hay una comunicación social y política en esos términos, es difícil construir comunidad de propósito como país y comunión de sentido como nación. Pero, reitero, tenemos que seguir optando por Colombia y haciéndolo con mucha fe, porque no podemos caer en el corcho de remolino del escepticismo, que es el que le interesa a quienes hoy detentan el poder. Usted sabe que Colombia pues está atravesando por la peor de las crisis, de que se tenga historia. Usted tiene un bagaje, por razones de edad, autoridad y gobierno, usted tiene un bagaje grande y un acumulado de experiencia que le permite hacer esa afirmación y yo la respeto. Sí, nosotros nos hemos acostumbrado a estar en estado permanente de crisis y eso a veces no nos permite ver algunos elementos esperanzadores. Yo también creo que en Colombia hay muchas cosas para celebrar. Venía ahorita de una reunión con unos empresarios que están trabajando el modelo de obras por impuestos. Qué bella esa experiencia. Empresarios que deciden salir de su zona de confort y le dicen a las autoridades públicas tributarias, bueno, yo voy a coger un porcentaje de mis impuestos de renta y voy a concurrir a un proyecto de alto impacto social en algún territorio del país, sobre todo los más afectados por el conflicto. Y están haciendo cosas bellísimas, proyectos educativos, soluciones de saneamiento básico. Eso hay que celebrarlo. Eso hay que celebrarlo, Barbero, porque nos muestra que hay gente que está dispuesta a ejercer su derecho de solidarizarse, a participar activamente en la gestión del bien común y hacerlo de una manera socialmente competente. Cuando hay una crisis, como usted dice, que atenta y que cuestiona nuestras instituciones republicanas y democráticas, no hay otro camino, William, que tener el bien común como horizonte, la dignidad de la persona humana como principio, la autonomía de las personas y de las organizaciones como patrimonio, el mercado y el Estado como medio, la solidaridad como ética, la no violencia como estética y la democracia como camino. Su mamá es fundamental en su vida, ¿no? Yo le decía a Alejandro Ramírez cuando estábamos haciendo nuestra conversación y la apuesta que me ganó, razón por la cual... En camerinos. Sí, y razón por la cual le va a tocar ahorita, pero queda gratis, que yo la pago, que si a mí mi mamá no me hubiera dicho, mi hijo estudie, cuando era un mozalbete, de pronto yo podría estar muerto. Uy, qué miedo, por Dios. Soy hijo de una generación... De la violencia. Digamos, refiriéndome al círculo familiar, donde toda la camada de mis primos, triste y dolorosamente lo digo y con profundo respeto por sus dolientes, murieron. Uy. Porque estaba la tentación del dinero fácil y bueno, eso allá terminaron ellos, mientras que mi mamá me decía, mi hijo estudie, usted estudia, y yo estudié y por eso estoy contando la historia hoy contigo en este espacio Frente Nacionalista de Estética Capilar. Es que su mamá escribía, pulía artículos para un importante diario del Valle. Mi madre fue corresponsal del país, en el centro Sí. del Valle, en Tuluá precisamente, y le tocó vivir muchos de los momentos de la violencia allá. Y allá hizo una labor importante, ya era una periodista empírica, ya no tuvo título ni mucho menos. Es que eran los mejores. Y dio mucha candela, y dio mucho que decir. En estos días tuve la oportunidad de ir a visitar a Gustavo Álvarez Gardiazabal y le pregunté, oiga, ¿usted sabe quién es Claudia Céspedes? Era el seudónimo de mi madre. Y entonces me contestó una palabra impresentable públicamente. Y esa es una vieja... Sí, me imagino. Puntos suspensivos y signos de interrogación y numerito y tal. Y luego me dice, ¿y por qué me preguntan por ella? Le digo, porque es mi mamá. Entonces, uy. Él muy generoso y muy amable me invitó a su casa. Ahí me lo invitó a almorzar. Me invitó a su casa, él es muy generoso y es muy espléndido.
y hablamos de las historias de mi mamá. Y me contó una mano de historia. Usted sabe que Gustavo Álvarez Gardezábal tiene muchas historias a la mano y las que no las tiene se las inventa. Y me dijo una cosa de fondo. Las vuelve novela. Pues es un constructor de novelas y de ficciones, y ese es un personaje que yo tengo gran aprecio por él. Y me dijo una cosa que me retó, y estoy trabajando en ello, que si yo no escribí un libro de mi mamá, era un pendejo. Hágale. Estoy en eso, lo que Yo pasa... lo invito a lo mismo. Estoy en eso, porque es que escribir un libro es un arte, es decir, ahorita me estoy leyendo cartas abiertas. Es como tener un hijo. Estoy leyendo cartas abiertas de Juan Esteban Costaín, que yo quisiera tener la fortuna de conocerlo algún día, porque me parece muy creativo, un hombre muy fino para la literatura, me tiene entusiasmado sus cartas abiertas y la historia de sus personajes, y sé que en algún momento va a terminar hablando ¿Me está hablando de este libro? Sí, de este libro, Cartas Abiertas, Juan Esteban Costaín, y lo he disfrutado mucho, le he sacado mucho gusto, porque sus personajes me están llevando a una historia que seguramente me voy a encontrar allí, hasta ahora no me la he encontrado. ¿Qué es lo que dice aquí en la contraportada? Soy devoto lector de Epicuro, Gracián, Juber y Séneca. Sumo a la obra de estos sabios maestros que me acompañan en mi mesa de noche la obra de Juan Esteban Costaín, y lo dice nada más y nada menos que el escritor Álvaro Mutis. Pues en este libro, Juan Esteban está hablando de la historia de un payanés aventurero que pasó por Argentina y terminó en Europa y en Italia, casado con una mujer muy bella, y sé que en algún momento, por lo que intuyo, me voy a encontrar con la historia de José Santos Gutiérrez, quien fuera presidente del Estado Federal de Boyacá, por allá en la época de los radicales, en el siglo XIX. La historia bonita de José Santos Gutiérrez es que le declaró la guerra a Bélgica cuando era presidente, y el motivo de la declaración de guerra es porque cuando él estuvo estudiando en Bélgica se enamoró de una hija de la nobleza, de alguna, y de alta alcurnia, y obviamente pues dijeron que ese chipcha venido de migrante a Bélgica no merecía los amores de esa chica. Que ese era un belgajo. Un belgajo, y se vino muy resentido y llegó a ser presidente del Estado Federal de Boyacá y le declaró la guerra en el año 1888, tal vez, un poquito antes, a Bélgica, y Bélgica se vino a dar cuenta de que estaba en guerra 100 años después. No puede ser esto tan bueno. La guerra y el motivo de la guerra es por el desaire que había sido objeto en un momento en que se enamoró de esa chica. El gobierno belga le anuncia ya a las autoridades colombianas, a la República Unitaria de Colombia, que estaban en guerra con un estado que llama el de Boyacá, y pues que había que resolver eso. Y eso se resolvió, la guerra más larga de la historia, 0 muertos, y se hizo una fiesta muy bonita, que seguramente Juan Esteban debe describir en su libro, en Tunja, con unos muñecos muy grandes, inflables, que representaban a José Santos Gutiérrez y a la dama. Muy bien. Y se casaron en nupcias, la guerra más larga de la historia, tal vez, o de las más largas de la historia, con menos muertos y más bella en términos de su desarrollo y desenlace. ¿Qué pasa con Bogotá? Bueno, ¿Para dónde va Bogotá? pues si usted le preguntara eso a la alcaldesa Claudia López, te estaría diciendo que el cambio es imparable. Bogotá ha sido víctima del populismo de Claudia López. Usted me ha visto a mí en varias ocasiones diciendo que Claudia López y Gustavo Petro son el yin y el yang del populismo en Colombia. Pues los gobiernos de Gustavo Petro aquí en Bogotá y el de ahora de Claudia López, que esperemos termine pronto, han sido fórmulas populistas, anuncios estridentes, personas que creen que el carácter, particularmente Claudia, que creen que el carácter es gritería, y pues la verdad, Bogotá se volvió un charco y un basurero, inseguro además. Yo creo mucho en el modelo de las ventanas rotas al que se refiere la candidata Lucía Bastidas, que está haciendo una batalla fuerte porque su nombre pueda ponerse a consideración de los bogotanos, y creo que ella puede enriquecer mucho ese debate al lado de Juan Daniel Oviedo y de Jorge Robledo y otras personas que ojalá saquen a Bogotá
del corcho en remolino del populismo que ha sido víctima en varios periodos y en este en particular. Bueno, para salir de este corcho en remolino, le agradezco infinitamente y espero volver a verlo aquí. Ojalá ya tenga escrito al menos el prólogo sobre la vida y obra de su querida y distinguida e inolvidable madre. Ya tengo el primer capítulo del libro, de hecho. Tiene que ver con la muerte de Gaitán, porque mi madre, cuando era muy niña, a los 13 años, le hizo un discurso a Jorge Eliezer Gaitán en la plaza de Zarzal Valle, un discurso que redactó mi abuela, que era una conservadora laureanista, y que mi madre se aprende de memoria. Aquí está el Frente Nacional otra vez reflejado. El discurso se lo aprende mi madre de memoria y se lo da a Jorge Eliezer Gaitán. Cuando termina el discurso, Jorge Eliezer Gaitán le coge el moño a mi madre y le dice a mi abuelo: Gonzalo, esta niña la educo yo. Al año siguiente mataron a Gaitán y mi mamá quedó con una gran herida emocional con esa circunstancia. Obvio. Querido Alfredo, gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias, William, y reitero, un mensaje de esperanza para Colombia. Estamos en momentos de incertidumbre, pero los momentos de incertidumbre son para la creatividad. No podemos quedarnos en el escepticismo y mucho menos nos podemos quedar petrificados mirando a ver qué pasa. Petrificados. Gracias. Muchas gracias, William. Que siga el doctor Alejandro Ramírez. Por mi cuenta. Magnífico, me parece.